riñón en la filtración, reabsorción, secreción y excreción, así como también identificar los signos clínicos y exámenes de apoyo diagnóstico utilizados para el estudio del funcionamiento renal. Siguiente. Los riñones son órganos esenciales que participan en múltiples funciones vitales. Dentro de ellas están la filtración de desechos y toxinas, la regulación del equilibrio hidroelectrolítico, el control de la presión arterial, producción de hormonas como eritropoyetina, renina, calcitriol, y recordar que el funcionamiento renal adecuado es fundamental para mantener una homeostasis corporal. Obviamente la función del riñón no es solamente eliminar sustancias de desecho, eliminar orina, no, hay otras funciones hormonales que tienen mucha importancia y que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Y solo las tomamos en cuenta ya cuando el paciente tiene un estadio avanzado de daño renal y que no le damos la importancia, ¿no? Entonces hay que conocerlo, entenderlo y tenerlo en cuenta, incluso manejarlo, ¿no? No solo en estadios terminales, sino ya desde estadio 3, por ejemplo, para evitar que el paciente tenga complicaciones. Siguiente. Entonces, en cuanto al nivel macroscópico, ¿no? Nosotros sabemos que tenemos dos riñones y el riñón es un órgano retroperitoneal que se encuentra ubicado entre la última vértebra dorsal y la tercera vértebra lumbar. El riñón derecho, ¿no? Anatómicamente se encuentra en una posición más baja que el riñón izquierdo, puesto que en el lado derecho pues se encuentra ubicado el hígado. En cuanto al tamaño del riñón, vemos que un riñón de un adulto normal, ¿no? De aproximadamente 70 kilos y 1,70 m, va a medir 12 centímetros, más o menos 2, con una amplitud de 6 centímetros y un grosor de 3 centímetros, ¿no? Este tamaño va a variar de acuerdo al tamaño del paciente. Mientras el paciente sea más pequeño, el riñón puede ser un poquito más pequeño. El peso en un adulto del riñón está en aproximadamente 150 a 170 gramos. El riñón va a estar rodeado de una grasa perirrenal y una cápsula fibrosa que le van a proveer, ¿no?, de protección. Y vamos a ver que el ilio, ¿no?, es esa que en la imagen se ve, ¿no? El ilio renal va a estar constituido por una arteria renal, ¿no?, que es el gran vaso que va a ingresar al riñón. Va a estar también constituido por la vena renal, que es el vaso que es por donde va a salir la sangre, ¿no? La sangre desoxigenada, la sangre que sale, ¿no?, con las sustancias de desecho, ¿no? Y también se van a encontrar los vasos linfáticos y el uréter, así como también la inervación renal. Los cálices menores, ¿no?, como se ve en la imagen, van a ser la primera porción, ¿no?, donde desembocan los túbulos renales, donde va a converger o va a depositarse la orina, ¿no? Y entonces los túbulos desembocan en los cálices menores, ahí se deposita la orina, ¿no?, de cada papila, y luego estos cálices menores van a converger en los cálices mayores que finalmente se van a fusionar en la pelvis renal. En la pelvis renal es donde en un primer momento se va a depositar la orina para que finalmente salga, ¿no?, al exterior a través del uréter. Posteriormente del uréter pasará a la vejiga y finalmente pues por la uretra, ¿no? Vamos a ver que también el riñón
va a tener dos partes. Si hacemos un corte sagital, lo podemos dividir al riñón en corteza, que es la parte externa, ¿no? La corteza renal, y también en la médula renal. Haciendo un corte sagital podemos visualizar ello. Y haciendo un corte sagital, o mejor dicho, ¿cómo podemos visualizar mejor la corteza de la médula renal? Cuando tomamos una ecografía renal, ¿no? Y se hace una buena ecografía renal en un riñón sano, ¿no? Nosotros podemos visualizar claramente la corteza de la médula. La médula renal se ve como una zona más hiperrefringente, ¿no? Obviamente hiperrefringente porque está constituida por vasos, por capilares, por los glomérulos, ¿no? Por sangre, entonces es una zona más blanquecina, hiperrefringente. Y la corteza es una zona hiporrefringente, es una zona más negruzca. Entonces, cuando se logra diferenciar esta diferencia de contrastes, ¿no? A eso le llamamos una buena diferenciación córtico-medular. Y eso es favorable, eso nos indica que es un riñón sano, es un riñón eh, que tiene buena estructura, estructuralmente una estructura adecuada, conservada, ¿no? Y que nos aleja de que haya algún daño estructural del riñón, ¿no? Muy bien. Siguiente. En cuanto a la anatomía microscópica, es muy importante recordar que la unidad anátomo-funcional del riñón es la nefrona. En sí, la nefrona es la parte más importante del riñón, ¿no? Porque cada nefrona va a desempeñar su función independientemente y cada nefrona es la que se va a encargar de desarrollar todas las funciones del riñón, ¿no? ¿Qué es una nefrona? Una nefrona es un pequeño túbulo distribuido tanto en la zona medular como en la zona cortical. Y la nefrona no solo está constituida por los túbulos renales, sino también está constituida por los glomérulos. Entonces, la nefrona es una estructura muy irrigada, ¿no? ¿Y cuántas nefronas existen en cada riñón? En cada riñón aproximadamente hay 1.300.000 nefronas. Y una vez que las nefronas se necrosan por alguna causa, por ejemplo, en una injuria renal aguda, cuando estamos en la fase de la necrosis tubular aguda, o cuando hay alguna noxa que lesiona o daña una nefrona, esta nefrona no hay forma de que se recupere, ¿no? Una nefrona necrosada o lesionada ya no la podemos salvar. Cada una de estas nefronas va a realizar su función de forma independiente. Entonces, la nefrona es la parte más importante del riñón porque es la que realiza la función, ¿no? Entonces, como vemos en el esquema, la zona naranjita es la corteza, ¿no? La parte externa del riñón, ¿no? Haciendo un corte sagital. Y la parte verdecita es la médula, ¿no? Entonces, vamos a ver que en la corteza está formada, ¿no? Por el glomérulo, ¿no? Vemos que también está conformada por algunas porciones de los túbulos. Está el túbulo contorneado distal, está todo lo que es el glomérulo, ¿no? La cápsula de Bowman y el túbulo contorneado proximal también. Sin embargo, en la médula está constituida netamente por el túbulo colector y por el asa de Henle en sus porciones ascendente y descendente, ¿no? Entonces vemos que la nefrona está distribuida tanto en corteza como en médula. Siguiente.
Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de cada una de las estructuras de la nefrona. Entonces, el glomérulo. El glomérulo es una estructura especializada. ¿Y cuál va a ser la función primordial del glomérulo? La filtración, ¿no? Y la filtración es, como vamos a ver más adelante, la primera etapa de la excreción renal. El glomérulo renal, ¿por qué está constituido? Está constituido por un ovillo de capilares. Estos capilares van a estar rodeados en un primer momento por el primer segmento del túbulo renal, ¿no? Y eso es lo que va a constituir la cápsula de Bowman, ¿no? Estos capilares son unos capilares especializados que tienen una característica. Son capilares fenestrados, ¿no? Si recordamos, ¿qué quiere decir que son fenestrados? Quiere decir que son unos capilares que tienen unas pequeñas hendiduras, ¿no? O sea, son unos capilares que tienen como unos micro orificios, ¿no? A través de los cuales se va a dar este proceso de filtración, ¿no? Em, y también recordar que el conjunto de estos capilares más la cápsula de Bowman se va a denominar el corpúsculo de Malpighi, ¿no? Entonces, como ven en la imagen, vemos el espacio que se forma, ¿no? Em, entre la cápsula de Bowman y los capilares. Es el espacio de la cápsula de Bowman. Es en este espacio donde inicialmente se va a depositar todo lo que se va a filtrar, ¿no? Todas las sustancias que se filtran a nivel del glomérulo para que después, ¿no? A nivel de los túbulos pasen a la segunda etapa de la reabsorción y finalmente de la secreción, como vamos a ver más adelante. Siguiente. La otra estructura importante, ¿no?, que conforma la nefrona son los túbulos renales, ¿no? Y sabemos que los túbulos renales tienen varias porciones, ¿no? La corteza está constituida principalmente por los glomérulos y los túbulos contorneados proximal y distal, mientras que las asas de Henle en su porción ascendente, descendente y los túbulos colectores van a estar principalmente en la región medular, ¿no? Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Las estructuras o las porciones de los túbulos, que como vamos a ver más adelante, cada porción de los túbulos tiene una diferente función. Siguiente. Otra estructura importante es el aparato yuxtaglomerular, ¿no? Que está constituido por la arteriola aferente, eferente y la rama ascendente gruesa del asa de Henle en su porción distal. Vamos a ver que hay unas células especializadas epiteliales hiperplásicas, que son las que van a constituir la mácula densa, que como ven son esas células que se ven rechonchas, grandes, que forman como un círculo, ¿no? Que son células epiteliales más gorditas, hiperplásicas, ¿no? ¿Qué son las células que constituyen la mácula densa? ¿Cuál es su papel? Su papel es que son las que van a censar cambios en el contenido de sodio. O sea, cuando hay situaciones de hiponatremia, ¿no? Sodio bajo en sangre, estas células van a censar esa baja de sodio y van a emitir la señal hacia las células yuxtaglomerulares. Estas células yuxtaglomerulares son células especializadas que se encuentran en la pared de la arteriola aferente. La arteriola aferente es la arteriola que va a ingresar al glomérulo, la que llega, la que entra al glomérulo. Le mandan la señal a estas células yuxtaglomerulares y estas células yuxtaglomerulares son las que van a sintetizar la renina.
Al sintetizarse la renina, se va a activar el SAR, el famoso sistema renina, angiotensina, aldosterona, que va a tener la finalidad de compensar ese sodio bajo, esa hipotensión arterial, para equilibrarlo y más bien activar este sistema para producir hipertensión arterial, hipervolemia y compensar esa situación de hipovolemia o hipotensión arterial, como vamos a ver más adelante. Entonces, recordar que la mácula densa sensa situaciones de hiponatremia, ¿no? De sodio bajo, y le manda la señal a las yuxtaglomerulares para que sintetizan renina y se active el SAR. Siguiente. En cuanto a la circulación renal, vemos que la arteria renal, no, una arteria renal ingresa al riñón. Esta arteria renal se va a bifurcar, ¿no? Y va a ingresar a cada glomérulo una arteriola aferente. Esta arteriola aferente va a subdividirse y va a formar todos los capilares glomerulares, que es como un penacho, ¿no? De capilares. Recuerden que los capilares glomerulares son unos capilares que su endotelio es fenestrado, ¿no? Finalmente, estos capilares glomerulares van a desembocar o finalizar en la arteriola eferente, que es la arteriola que va a salir del glomérulo, ¿no? Y va a desembocar en los capilares peritubulares. Como vemos en la imagen, los capilares peritubulares son los capilares que van a rodear a los túbulos renales en todas sus porciones. Y estos capilares peritubulares finalmente van a terminar en los vasos rectos para finalmente desembocar todo el contenido, ¿no? De la sangre que es venosa en la vena renal y finalmente por la circulación se va o desemboca en la vena cava inferior y así retorna a la circulación. ¿Ok? Siguiente. Ahora vamos a hablar de las funciones del riñón. Entonces, una de las principales funciones es la función reguladora, ¿no? La función de mantener la homeostasis, ¿no? O la constancia del medio interno, ¿no? ¿Cómo aseguramos la homeostasis? Manteniendo un volumen adecuado, una osmolaridad adecuada, una composición iónica adecuada, un pH adecuado, ¿no? Y una presión arterial adecuada, ¿no? Para ello tenemos que conocer cuáles son los valores normales, ¿no? En el ser humano, ¿no? Entonces, eso lo vamos a ir viendo en cada clase. Por ejemplo, la osmolaridad normal está entre 285 a 295, el pH entre 7.35 a 7.45, el valor normal de los principales iones, ¿no? El valor de la presión normal. Entonces, cuando todos esos valores están dentro de lo normal, estamos en un estado de equilibrio, ¿no? Nuestro medio interno está conservado. Y en eso el riñón juega un papel importantísimo, porque el riñón se encarga de regular todo ello, ¿no? A través de mecanismos hormonales y a través de la eliminación, por ejemplo, de hidrogeniones para controlar el pH, a través de la retención de bicarbonato también para controlar el pH adecuado, a través de la eliminación de iones, por ejemplo, de eliminación de sodio, de eliminación de potasio, ¿no? De sustancias de desecho para mantener un equilibrio hidroelectrolítico. Otra función importante, y es la más conocida, es la excretora, que consiste en eliminar los productos de desecho metabólicos que pueden ser generados, ¿no? Dentro del organismo, ¿no? Endógenos, pero también eliminar sustancias de desecho exógenos,
¿no? Por ejemplo, algunos fármacos, drogas, ¿no? O algunos em, suplementos, ¿no? Algo que exógenamente esté afectando o sea nocivo para nuestro organismo. Em, en cuanto a las principales sustancias, ¿no? Que definitivamente el riñón es el único que se encarga de eliminar, tenemos a los azoados, ¿no? Urea, creatinina, ácido úrico, algunas sales, ácidos, bases, drogas, algunos antibióticos cuyo principal mecanismo de eliminación es por vía renal. Recuerden que no todos los fármacos se eliminan por vía hepática, hay algunos que solo se eliminan por vía renal. Y también pues el agua, ¿no? El principal mecanismo de eliminación del agua es por el riñón. Y otra función que es muy importante es la función endocrina, ¿no? El riñón se encarga de secretar hormonas, ¿no? Dentro de ellas tenemos a la eritropoyetina, ¿no? Que su producción es necesaria para la producción de glóbulos rojos. Es por eso que cuando hay una deficiencia de esta hormona, los pacientes tienen una anemia de los trastornos crónicos, en la cual las constantes corpusculares están normales, porque es una anemia normocítica normocrómica. Entonces, cuando un paciente, por ejemplo, ya esté en una enfermedad renal crónica en estadios avanzados, por ejemplo, una enfermedad renal crónica estadio 3, 4 o 5, al no sintetizarse esta hormona, hay que suplementarles exógenamente eritropoyetina subcutánea, porque sin esta hormona no va a mejorar la anemia. Asimismo, también otra función endocrina es la síntesis de la renina, como ya habíamos visto, ¿no? Las células yuxtaglomerulares se encargan de sintetizar la renina. Y si el riñón por alguna forma está dañado estructuralmente y no tiene la capacidad de sintetizarla, entonces no se va a activar los mecanismos autorregulatorios como el SAR, ¿no? Y por ende no se puede equilibrar, ¿no? El medio interno. Entonces, la secreción de la renina es importantísima también, ¿no? ¿Qué otra hormona también se va a sintetizar a nivel del riñón? La vitamina D o el calcio activo. Recuerden que en el riñón se produce la segunda hidroxilación de la vitamina D para formar el calcio activo. Y es importantísima porque esto va a permitir el balance y la regulación del calcio. Siguiente. Aquí, bueno, nuevamente es un cuadrito donde están especificadas nuevamente las funciones del riñón, que son las mismas que ya les he descrito. Y bueno, se agrega lo que es la gluconeogénesis, que también se ha descrito que los riñones también pueden producir glucosa, ¿no? A través de la gluconeogénesis, en la que se utiliza un aminoácido. Se utiliza la glutamina para convertirla en glucosa, ¿no? A través de la gluconeogénesis, ¿no? También se ha postulado que el riñón tiene esa función. Siguiente. Entonces vamos a hablar primero de la función excretora, ¿no? En cuanto a la función excretora, en este cuadrito se resume en qué consiste la función excretora. La función excretora, la finalidad va a ser la formación y la eliminación de orina. Entonces, la excreción va a ser el resultado de lo que se filtra menos lo que se reabsorbe más lo que se secreta. Entonces, en un primer momento va a suceder la filtración. Ya les había adelantado que la filtración se va a producir a nivel del glomérulo. El glomérulo va a ser la estructura encargada de la filtración. Entonces, primero se filtran algunas sustancias, agua, ¿no?
algunas moléculas de bajo peso molecular, de carga iónica positiva, ¿no? Y estas sustancias que en un primer momento se filtran, en un segundo momento pueden reabsorberse, ¿no? Entonces el cuerpo es tan sabio que va a reabsorber, es decir, va a regresar hacia la sangre algunas sustancias que le hacen falta o que siente que necesita. Esto va a suceder en la reabsorción, ¿no? Obviamente que para ello se va a utilizar energía, ¿no? Como las bombas de sodio, potasio, TPasa o mecanismos pasivos como difusión o osmosis. Entonces, en un segundo momento, incluso el agua y algunas sustancias que en un primer momento se filtran pueden regresar a la sangre a través de la reabsorción. Y en un tercer momento, algunas sustancias que no se filtraron y que pasaron directamente, ¿no? Siguieron su curso por la sangre, pueden directamente eliminarse, ¿no? Hacia, no, hacia la orina por los túbulos renales, ¿no? A través de los capilares peritubulares, ¿no? Por el mecanismo de la secreción. O sea, por el mecanismo de la secreción, lo que no se filtró se puede eliminar directamente. Y ahí también intervienen eh, transporte activo, ¿no? A través de mecanismos de las bombas, ¿no? Bombas de sodio potasio, entre otros, como vamos a ver más adelante. Por eso les decía que la excreción es el resultado de la filtración menos lo que se reabsorbió más lo que se secretó. Siguiente. 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 Ah, ya. Ya pasé la diapositiva, Entonces, doctora. ya. Entonces vamos a hablar de la filtración. Para que se lleve a cabo la filtración, tiene que haber una presión intraglomerular elevada, ¿no? Y la presión intraglomerular es de 10 a 14 milímetros de mercurio, que es bastante alta comparada a la presión que hay dentro de los vasos sanguíneos del resto del cuerpo. La presión de los capilares glomerulares es bastante alta. Y esto es lo que hace que se pueda dar este mecanismo de filtración, ¿no? La cantidad de sangre que pasa por el riñón en un minuto es de 1250 centímetros, ¿no? O mililitros. Eh, la filtración, ¿no? Es el proceso que va a permitir que los líquidos pasen desde el glomérulo hasta la cápsula de Bowman, precisamente por esta diferencia de presiones, ¿no? Y es importante, o juega un papel importante la membrana basal glomerular o membrana filtrante, ¿no? Dentro de la estructura del glomérulo, si bien es cierto, les dije que los capilares glomerulares, tienen un endotelio fenestrado, ¿no? Que permite el paso o que se dé la filtración, también juega un papel importante la membrana basal, ¿no? Que está constituida por proteínas especializadas que tienen una carga aniónica, ¿no? Y también está constituida por estructuras o células especializadas llamadas podocitos, como ven en la imagen, que son esas rosaditas. Se llaman podocitos porque se parecen a pies y están conformadas por proteínas especializadas, como la nefrina, ¿no? Y asimismo hay proteínas de anclaje de estos podocitos y de unión de estos podocitos, como la pecaderina, la nefrina, entre otras. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay alguna mutación, algún trastorno, ¿no? En la transcripción de estas proteínas o algún daño en la transcripción de la membrana basal, ¿no? O el colágeno que forma esta membrana está alterado, ¿no? Esta membrana va a perder su indemnidad y se va a abrir y se va a volver como un cernidor
en el que los orificios se hacen grandes, grandes como un colador y va a permitir que erróneamente se filtre todo. O sea, ya no va a ser un filtro especializado, entonces va a dejar pasar todo. Ya no va a ser una membrana selectiva. Y es ahí donde van a aparecer las enfermedades glomerulares, ¿no? Que se van a manifestar como síndrome nefrótico, como síndrome nefrítico, que se va a caracterizar por la pérdida de proteínas en la orina. ¿Por qué se va a manifestar? Pues por pérdida de proteínas. Se va a perder todo tipo de proteínas y las proteínas son de alto peso molecular. Entonces, en una persona sana, esas proteínas no pueden perderse porque toda la estructura está indemne y es una barrera que impide su paso. Pero cuando se altera alguna de ellas, esto se abre y permite la fuga de todo ello, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que es tanto el glomérulo como su membrana, o sea, el endotelio capilar como la membrana basal y los podocitos estén indemnes. Si alguna de estas tres estructuras está dañada, ya aparece o se presenta alguna de las patologías renales, ¿no? Que se manifiestan como síndrome nefrótico o nefrítico. Siguiente. Entonces ya entendimos lo que es la filtración. Ahora hablaremos del segundo paso, que es la reabsorción. Ojo, en la filtración sí se eliminan proteínas o sustancias de bajo peso molecular, sí se filtra agua y sí se filtran algunas sustancias de desecho y con carga positiva, ¿no? No con carga negativa. Entonces, en la reabsorción, algunas de estas sustancias, ¿no? Que se pudieron filtrar pueden reabsorberse. Algunos iones que se pudieron filtrar se pueden reabsorber y regresar al torrente sanguíneo. Entonces, este movimiento, ¿no? De solutos y de agua desde los túbulos, ¿no? Donde ya estaba filtrado, eliminado, hacia la célula epitelial, luego hasta el intersticio renal y finalmente hasta el capilar peritubular, se va a llevar a cabo a través de mecanismos de difusión, ¿no? A través de transporte activo también, ¿no? Utilizando la bomba, utilizando energía, ¿no? Utilizando ATP, como se ve en la figurita. Entonces, todo lo que está ya en el túbulo, por ejemplo, aquí el sodio, puede regresar nuevamente a la circulación, ¿no? Y llega hacia los capilares peritubulares, porque ya estamos a nivel del túbulo. Entonces, ¿qué vasos sanguíneos van a estar cerca al túbulo renal? Los capilares peritubulares. Siguiente. ¿Cuál va a ser el principal ion que se va a reabsorber? El sodio. El sodio va a ser el principal catión que se va a reabsorber. Y se va a reabsorber con un mecanismo activo, ¿no? ¿Y dónde se va a reabsorber? En el túbulo contorneado proximal. El 67% del sodio filtrado se va a reabsorber. ¿Qué otras sustancias se pueden reabsorber? Aminoácidos, glucosa, iones, calcio, vitamina C. El bicarbonato también se puede reabsorber. eh, también se pueden reabsorber algunos nutrientes, ¿no? Y todo ello va a regresar a la sangre a través de los capilares peritubulares. Siguiente. Y finalmente la secreción tubular, ¿no? Que es el transporte o paso de sustancias que no se filtraron y que van a pasar del capilar peritubular, ¿no? De la sangre hacia el lumen tubular por mecanismos activos o pasivos. Las principales sustancias que se secretan van a ser los iones potasio,
los hidrogeniones y también el amonio, ¿no? Y la secreción tubular tiene mucha importancia, sobre todo para mantener el pH, porque los hidrogeniones son los que más se secretan. Entonces, es importante la secreción tubular cuando queremos mantener un pH sanguíneo dentro de los rangos normales, ¿no? Siguiente. Bueno, este es un cuadrito donde está compilado, ¿no? Los pasos de la excreción, ¿no? Es primero la filtración, luego la reabsorción y finalmente la secreción. Siguiente. Y ahora vamos a hablar de la función hormonal, ¿no? Entonces, habíamos visto que una de las funciones importantes era el mantenimiento de de la homeostasis, ¿no? O el equilibrio del medio interno. Pero obviamente para que se dé esta homeostasis o equilibrio del medio interno, tienen que entrar a tallar muchas hormonas, ¿no? Para que se dé este equilibrio y este mantenimiento, entran algunas hormonas dentro de ellas, la hormona antidiurética. Tiene un papel fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando hay alguna situación de hipovolemia, o sea cual fuera, por ejemplo, un paciente deshidratado, un paciente gran quemado, un paciente de repente que está con una geca, em, que de repente tuvo em, algún problema operatorio y estuvo mucho tiempo en NPO, sea cual sea la causa que produzca hipovolemia, ¿no? Entonces, hipovolemia, ¿no? Un volumen bajo, ¿no? O sea, deshidratación, hipovolemia, ¿no? Esto va a ser sensado por los varoceptores hipotalámicos. Varoreceptores hipotalámicos. Entonces, estos varoreceptores van a ordenar a la hipófisis que secrete hormona antidiurética. Esta hormona antidiurética va a actuar a nivel de los túbulos colectores renales. No se olvide, la hormona antidiurética actúa a nivel de los túbulos colectores. ¿Y qué efecto va a hacer? Va a aumentar su permeabilidad al agua. Entonces, qué va a ocurrir? Va a reabsorber agua. Entonces, a nivel de los túbulos colectores va a haber reabsorción de agua. Por ende, si va a reabsorber agua, el paciente va a orinar menos y lo poco que orine va a ser una orina concentrada. ¿Ok? Una vez que ya se equilibra el medio interno, ¿no? Se aumenta la volemia y se equilibre el medio interno, ¿no? Se autorregula, ya se inhiben estos receptores hipotalámicos y ya se autolimita la secreción de ADH. Es así como va a ayudar la hormona antidiurética a equilibrar situaciones de hipovolemia. Siguiente. Ahora, otra hormona importante es la renina, ¿no? Entonces, ya saben ustedes que su acción es para la activación del SAR, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede primero? Ya vimos, ¿no? La mácula densa, ¿no? Que está constituida por las células especializadas epiteliales, va a censar cambios en el sodio. Entonces, alguna situación de hiponatremia o de hipotensión arterial la censan estas células, mandan la señal a las células yuxtaglomerulares y estas células van a sintetizar renina. Esta renina va a activar al SAR. ¿De qué manera? Va a activar al angiotensinógeno para convertirlo
A ver, ¿quién me dice, chicos? Creo que ya se han dormido. Es un repaso, ustedes ya saben esto. La Angiotensina renina. 1, doctor. Ajá, muy bien. Para activar, ¿no es cierto? A la angiotensina 1. Luego actúa la enzima convertidora de angiotensina, ¿no? Para convertir la angiotensina 1 a la angiotensina 2. Y la angiotensina 2 es la que tiene el efecto vasoconstrictor, ¿no? A todo nivel. La angiotensina 2 es la que tiene el mayor efecto vasoconstrictor. Y va a provocar también que a nivel de la corteza suprarrenal se libere aldosterona, que secundariamente también va a reabsorber más sal, más sodio, va a excretar potasio, va a excretar hidrogeniones, también va a activar el mecanismo de la ingesta de SET y por varias formas o mecanismos se va a potenciar más la vasoconstricción y la retención de sal. Entonces eso va a favorecer a que se eleve la presión arterial. Entonces de esa forma la renina va a coadyuvar o va a equilibrar, eh, ¿no? Va a equilibrar el medio interno, ¿no? Por medio de equilibrar una presión arterial o una volemia dentro de rangos normales. Siguiente. Y otras funciones endocrinas importantísimas, no se olviden la eritropoyetina para producir glóbulos rojos, el calcitriol o vitamina D activa y la renina, de la que ya hablamos, ¿no? Siguiente. Entonces, de la eritropoyetina no se olvide. La eritropoyetina en los pequeños, en los recién nacidos, eh, puede formarse a nivel o sintetizarse a nivel de la médula todavía, ¿no? Pero en los adultos solo se va a sintetizar en el riñón. ¿Dónde se va a sintetizar? En los fibroblastos intersticiales de la corteza interna y médula externa. Están cerca de los capilares peritubulares, ahí es donde se sintetiza la eritropoyetina, que es una glicoproteína con alta capacidad de fijarse al receptor EPO de las células progenitoras eritroides BFU y CFU. Entonces, esto va a estimular a la maduración de los glóbulos rojos. Es decir, por más que tu médula ósea esté indemne y pueda sintetizar una buena y adecuada cantidad de precursores, ¿no? De glóbulos rojos, si no interviene la eritropoyetina, estos glóbulos rojos van a ser inmaduros y por ende no va a haber hemoglobina. Entonces, nosotros administramos eritropoyetina exógena incluso a pacientes con enfermedad renal crónica desde los estadios 3 en adelante. Obviamente cada paciente es diferente, ¿no? Puede ser que algún paciente con estadio 4 no lo requiera y de repente un paciente con estadio 3 sí lo requiera. El tratamiento y el manejo es personalizado, no todo se generaliza, pero siempre hay que monitorizar la anemia, porque la anemia también, si no la tratamos, también conlleva a la progresión del daño renal. Siguiente. Y el calcitriol, ¿no? No se olviden. El calcitriol es importantísimo, ¿no? En el riñón se da la segunda hidroxilación, la 1.25 dihidroxivitamina D, ¿no? O calcitriol, ¿no? El riñón va a participar pues en la síntesis de esta vitamina D activa, que va a tener varias acciones. Va a estimular la absorción intestinal y reabsorción renal de calcio y fósforo.
va a inhibir la secreción de paratormona y favorecer la maduración de los osteoclastos. Al no haber esta vitamina D, va a secretarse paratormona, ¿no? Erróneamente y puede darse un hiperparatiroidismo secundario que va a traer consigo el trastorno que se conoce como osteodistrofia renal, que trae, que es muy común en los pacientes, sobre todo con ERC en estadios avanzados, ¿no? Que trae muchas secuelas y muchas complicaciones en nuestros pacientes. Por eso es importantísimo, importantísimo manejarlo y hacer un seguimiento, ¿no? De estas complicaciones. Recuerden que el calcitriol que se sintetiza va siempre unido a su proteína transportadora y esta se comporta como una hormona calciotrópica para regular los niveles circulantes de calcio. Siguiente. Siguiente. Bueno, ya acabamos. A ver, test de cierre. ¿Cuál es la unidad funcional del riñón? La nefrona, doctor. Muy bien, facilito. ¿Qué estructura reabsorbe la mayor parte de sodio, agua y glucosa filtrada? Túbulo coronario proximal, doctor. Muy bien. ¿Qué hormona aumenta la reabsorción de agua en el túbulo colector? Aldosterona. Y diurética. No, sí, vasopresina. Antidiurética. Antidiurética. Muy bien. ¿Cuál es el principal estímulo para la liberación de la renina? Disminución de sodio en la mácula densa. Muy bien. ¿Qué mecanismos intervienen en la excreción? Los tres pasos. Facilito. Filtración, Primero, reabsorción y secreción. muy bien. Y finalmente, ¿cuáles son las funciones endocrinas? Regular segunda hidroxilación de la vitamina D y la de la eritropoyetina. Y la re, Y la renina, el sistema renina y renina. angiotensina. Claro. Ujú. Muy bien. Listo, chicos. Nos vemos la próxima semana. Cuídense, vayan estudiando. Buen fin de semana. Chao.